Cuando estás emprendiendo tienes muchas dudas y cuando eres empresario las dudas continúan y ya se convierten en otras incertidumbres. Bienvenidos a Vibra tu Magia, el podcast que te acompaña a encontrar calma, inspiración y propósito. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vibra tu Magia. Este es un canal para conectarnos, para escuchar historias que son inspiradoras. Y hoy tengo un empresario, es un hombre que ha dedicado toda su vida a trabajar por algo que le apasiona inmensamente, a través de la ingeniería en tratamiento de agua. Y para mí este es un episodio súper especial porque no es nada más ni nada menos que mi papá. Entonces, él es Jorge Iván Pérez. Bienvenido, padre mío, a este episodio. Gracias, madre, gracias, mi amor, por la invitación. Vamos a conversar un poquito como del detrás de cámaras de los empresarios, porque es que ser empresario tiene muchas aristas, pero devolvámonos un poquito hacia tu infancia, porque yo te decía ahorita detrás de cámaras que para mí hay algo que yo valoro mucho y es todo lo que has construido y ver como desde tu pasado, ver una niñez. Mi papá es de Santa Rosa de Osos, en Antioquia, y ver como toda una historia y ver transformado al día de hoy, no solamente a nivel de, no hablamos de economía, sino que hablamos también como de una experiencia. Entonces, cuéntanos, papi, un poco acerca de como de tu infancia y qué fue desde tu infancia o cómo te soñabas cuando eras niño, qué querías ser cuando fueras grande. Bueno, de todas maneras, cuando uno es niño, pues no sabe siquiera qué son los sueños, ni no se imagina lo que puede llegar a ser en la vida. Y menos en el caso mío, donde la niñez fue muy triste en el sentido de que yo quedé huérfano de padre teniendo 5 añitos. Mi mamá era una señora campesina sin estudio de ninguna índole, entonces queda uno como eh, Responsable. responsable de sí mismo, responsable de sus hermanos y pensar de que qué voy a hacer en la vida, porque queda como en las nubes, como volando sin saber Claro. a dónde llegar. Todo fue, yo pienso que todo se hace en base a lo que va sucediendo en el transcurrir de la misma vida. En el caso mío, sabía que tenía que embalontonarme para yo poder llegar a hacer algo en la vida y recurrir también a algunos familiares que en su momento me ayudaron un poco para empezar a estudiar y continuar. De pensar que algún día iba a tener una empresa, nunca hubo a pensar una persona que no tiene ninguna clase de recursos eh, ni perspectivas de tener unos recursos de ninguna índole en tener una empresa, pero sí tenía muy claro que había que estudiar, así no tuviera esos recursos, estudiar en los colegios públicos, estudiar en los colegios que se dieran la oportunidad de seguir adelante. Entonces, eso sí lo tenía claro y empecé a estudiar, pues lo básico que puede estudiar una persona como, como yo y continuar ya después una carrera y todas estas cosas para poder pensar que algún día podría llegar más adelante de lo que yo mismo me podría haber imaginado. Ujú. Entonces las cosas se fueron dando en una forma que ni yo mismo me la soñaba y hasta llegar
a tener una empresa que me parece todavía mentiras que lo hubiera hecho con tanto esfuerzo y que hubiéramos salido adelante, obviamente que con la ayuda de ustedes, mis hijos, y seguir adelante con mostrándole a la gente, a las personas que aunque no haya recursos económicos y haya voluntad, haya ganas de ser alguien en la vida, uno lo puede lograr. Así es. Hay algo que yo, digamos que normalmente tú tienes tu sello y tu forma de ser. Mi papá siempre ha tenido la capacidad de llegarle a las personas. Mi papá se desempeñó también, pues él no empezó como empresario, sino que se desempeñó en el área comercial en diferentes empresas. ¿Qué piensas tú que, que te sirvió de todo ese aprendizaje que tuviste porque eres una persona con una habilidad inmensa para llegarle a la gente? Todo eso te sirvió para construir en un momento dado la empresa. Definitivamente el hecho de uno mostrarse como es, tal como es, creo que esa es la mejor herramienta que pueda tener cualquier persona que quiera superarse y mostrarse como es, sin simplemente ofreciéndole a la gente lo que la gente necesita y que lo que haga por la gente lo haga bien hecho, Ujú. sin necesidad de acudir a artimañas o cosas que no son valederas, sino simplemente haciendo las cosas como deben ser. Como tú dices, fue para mí muy interesante haber estado en algunas empresas, primero en la parte administrativa, donde pues cursé mis estudios dentro de la parte administrativa de contaduría, y segundo, estar en la parte comercial de estas empresas, donde pude llegar a ocupar unos cargos de dirección muy interesantes a nivel de mm, gerente de ventas de algunas compañías muy reconocidas en Colombia. Y el hecho de haber estado en las ventas y haber participado con todas las personas que me rodeaban y de poder salir adelante con esos trabajos, pues me dio la oportunidad de mirar un poquito más allá de cómo podía yo, fuera de estar en una empresa, podía también imaginarme la propia empresa mía. Ujú. Y ahí fue donde empezó a crecer esa imaginación, empezó a crecer esa ilusión por tener una empresa, aprovechando precisamente la habilidad que fui cogiendo en la parte comercial. Siempre inquieto. Mi papá siempre ha sido muy inquieto, buscador. Cuéntanos si recuerdas, porque en la época en la que mi papá trabajó en el área comercial, pues no pues no habían lo que contamos hoy Los con todo el tema recursos. digital, con los recursos, era lo que había literal, era tocar puerta a puerta. ¿Tienes de pronto alguna historia, Fabi, que nos quieras compartir, que recuerdes en este momento? Yo trabajé en una empresa de electrodomésticos sueca, donde la habilidad del vendedor era todos los días tocar puertas de las casas de los barrios más, pronto más importantes dentro de una ciudad como Medellín, pero muy difícil que uno le abran las puertas. Y entonces, pues de una de las anécdotas más, digo, pues, que la tengo aquí como en la mente, las primeras puertas que yo toqué con un equipo en la mano y con la otra tocando una puerta para que una señora de una casa le tire a uno la puerta Mm, en la cabeza, será. Pero era la única manera de uno aprender a entrarle a la gente, a ofrecerle un producto que para ellos era necesario y que entre más
portazo le dieran, pues hombre, con más ganas tendría uno que seguir insistiendo para poder realizar ese negocio para que sí. que tenía que hacerse necesariamente, porque era también la exigencia de la empresa, no era que fuéramos únicamente que nos tiraran las puertas, sino que aprendiéramos a recibir ese no, cuánto no resiste usted Sí. para poder seguir adelante y conservar ese puesto que tenía. Entonces, como en esa empresa teníamos que empezar a aprender a tocar puertas, aprender a entrar a la casa de los habitantes de estos barrios, pero también de cerrar las ventas para poder continuar. Entonces uno se sentía de pronto un poquito mal tocando puertas, se sentía como humillado, pero no, eso era parte del trabajo y eso para mí creo que la mejor lección que yo tuve en mi vida fue aprender a tocar puertas para poder comunicarme mejor con la gente, enseñarles lo que yo estaba vendiendo y que para ellos era importante también. Y eso quitó en mí todos los miedos y todas las situaciones críticas que pueda tener un vendedor en ser pesimista. No, yo era Mm, optimista a morir sí, y eres optimista. y eso me dio lugar a que en un momento dado, pues no solamente yo aprender a tocar esas puertas, sino enseñarle a 70, 80 vendedores más cuando ya me ascendieron de puesto en la misma empresa, de ser el gerente general para una zona muy grande como Antioquia, Córdoba y Chocó, y manejar 80 vendedores a tocar puertas y cumplir con unos estándares de ventas que exigía la empresa central de Bogotá. Entonces, para mí eso fue lo mejor y me quitó la caparazón de encima y decir, hombre, yo soy capaz, como dice Magdino, yo soy como una gota de agua capaz de destruir una montaña. Ujú. Y eso es muy bonito y el que lo quiera hacer lo puede lograr sin tener ninguna preocupación, simplemente ganas de hacerlo y Y siga para adelante y perseverar, lo hace perseverar. perseverar. Hay algo a ver, los pongo un poquito en contexto. Yo con mi papá he estado en la empresa alrededor de 20 años, en diferente, pues en todas las áreas de la empresa. Pero yo empecé, yo vivía en Bogotá y empecé a trabajar con la empresa desde Bogotá, pero yo en ese entonces yo trabajaba era como bacterióloga. Cuando llegué a Bogotá dije, no, quiero como dedicarme a otra cosa. Y ahí fue donde pues mi papá me decía, empecé a abrir puertas en Bogotá y yo no tenía muy claro qué era lo que él hacía realmente en la empresa. Y ahí empecé y él me capacitó y aprendí muchísimo en el tema del tratamiento de agua, pero más que de la parte técnica del manejo del agua, fue esa resiliencia, fue aprender, yo me acuerdo mucho, porque hubo muchos no, a mí me daba pena, yo era una persona demasiado tímida, a mí me daba pena tomar el teléfono y llamar a alguien a ofrecerle, yo me sentía muy mal, pero finalmente eso son las creencias que uno tiene limitantes en la mente, porque es que la otra persona es igual que yo, entonces yo por qué me voy a sentir mal de ofrecerle algo que está necesitando, pero esas son las creencias limitantes. Entonces yo me acuerdo mucho la primera vez que yo hice una venta que fue a una finca y yo me iba en el bus y yo me montaba y yo caminaba. Cuando yo llamé a mi papá, cuando el cliente me dijo, sí, te voy a comprar, yo me sentía la mujer más feliz del mundo y yo lo primero que hice fue llamar a mi papá y decirle, vendí, mi papá era feliz y me decía, ¿cuántos no? Lo mismo que dijiste, ¿cuántos no tuviste que escuchar para que te llegara este sí? Y entonces me decía, yo no sé, lo voy a mutear, pero me decía algo como que ese es el orgasmo del vendedor. Nunca se me va a olvidar. O sea, es que es una felicidad tan inmensa porque es producto de una construcción de lo que uno ha hecho a lo largo de su vida.
Bueno, cuéntame, papi, eso era son momentos muy lindos los que uno vive. ¿Qué piensas tú que, que te ha enseñado ser empresario? Bueno, uno empieza a ser empresario a medida que las cosas se van dando también y va perdiendo también esos miedos. Ujú. Entonces mira que de pronto puede llegar un poquito más allá de lo que ha hecho hasta el momento y mirar otras oportunidades de negocios que puedan estar dentro del medio. Agroaguas empezó como una empresa vendiendo equipos de tratamiento de agua a la parte del agro, por eso se llama Agroaguas. Y para tener en cuenta esto, pues empecé a trabajar con la porcicultura, la avicultura, la ganadería, donde increíblemente uno pensaba que una planta de tratamiento o el agua potable no era necesario para los cerdos. Y el agua potable es necesarísimo para los cerdos, para las aves y para los bovinos. Entonces empezar a explotar también ese tipo de mercados que en ese momento estaba también muy insípido Mm. porque no No, existía no en existía. Colombia. Entonces nos tocó también abrir muchas puertas por ese lado, pero afortunadamente fue aceptado por las grandes empresas de concentrados y todo que sabían los médicos veterinarios que la parte de la calidad de agua era esencial para el crecimiento y el rendimiento de las mismas granjas. Entonces fui muy afortunado porque también fui muy apoyado por esas empresas y eso dio lugar a que las ventas se expandieran más, se extendieran y obviamente que al extenderse las ventas, pues hombre, hay que conseguir más gente, más recursos, personas que lo ayuden y que lo puedan acompañar en ese trasegar de los negocios. Entonces, ahí fue donde se empezó a crear ya un vínculo con los empresarios, un vínculo con los porcicultores, avicultores y también formar el mismo vínculo con las personas que me apoyaron, los empleados en ese momento. Establecer vínculos tanto comerciales con las personas y con los colaboradores al interior De la de empresa. la empresa. ¿Tú qué le dirías a a una persona que está pensando en emprender, en iniciar un proyecto? ¿Qué consejo sabio le darías a esa persona? Bueno, todo ha cambiado mucho, todo ha cambiado mucho. Cuando nosotros empezamos a vender plantas de tratamiento en granjas, nos tocaba ir hasta la misma granja, hablar con el dueño de la granja para que hacerlo, concientizarlo para que él supiera que el agua potable era importante para el crecimiento y el rendimiento de su negocio. Ahora no es tan difícil porque muchas veces ni es necesario siquiera ir hasta la granja, sino que por el medio de un computador lo puedes hacer. A nivel de fotografías, a nivel de tantos medios que Ujú. existen, pues ya es muy fácil. O es muy fácil, no, nunca ha sido fácil vender, pero ya es mucho más viable poder hacer negocios sin necesidad de tanto, digamos, de tanto esfuerzo que en su momento habría que hacer. Yo para las personas que tienen, los emprendedores, todo, como te dije inicialmente, todo ha cambiado. Entonces todo ahora casi la mayoría de los trabajos son virtuales y esos trabajos virtuales, pues hay muchas empresas que les enseñan a las personas a hacerlo virtualmente. Pero en el caso mío, por ejemplo, ya a estas alturas de la vida ya nos queda un poquito difícil como pensar que virtualmente pudiéramos haber hecho nosotros una gran empresa únicamente llevándolo a nivel de un computador sin ir a visitar una granja, mirar los problemas que tienen. Yo le digo de todas maneras a los emprendedores que así sea el trabajo que sea, el trabajo que se les ocurra, el trabajo que nunca desfallecer, siempre para adelante, nunca decir no, no, Ah, no, siempre, mire allá y dígale siempre, siempre. siempre para adelante, Ujú. siempre para adelante.
con muchas ganas, mucho respeto por las Por el- personas, mucho respeto por ellos mismos y muchas ganas de seguir adelante que las personas que no hemos tenido, no tuvimos en su momento los recursos necesarios, pudimos hacer muchas cosas, pudimos salir adelante y todos los que ahora quieran hacerlo lo pueden lograr simplemente con ganas y berraquera para dar. y perseverancia. Y pegándome a eso, papi, cuando son, porque claro, la empresa o cualquier empresario pasa por momentos de gloria y pasa por momentos que de pronto son también fuertes y pesados. Y que en esos momentos que son pesados, ¿de dónde te aferraste para decir, no voy a desfallecer? De Dios, los que somos creyentes, los que somos creyentes nos pegamos de Dios, de esas buenas energías que podamos lograr también y de muchas personas que también estuvieron al lado mío, como ustedes, mi familia y algunos amigos que me empujaron a seguir adelante, porque es que las empresas tienen Sí, esas curvas y esos ciclos, unas veces están más o menos bien, otras veces están regular y otras veces están mal. Entonces cuando llegan problemas, por ejemplo, o situaciones como fue la situación de la pandemia, por ejemplo, pues ningún empresario esperaba eh, se fuera a presentar una pandemia que nos dio tan duro a muchos y otros desaparecieron desafortunadamente y son cosas improvistas que si no tenemos la valentía y el carácter suficiente para afrontarlas, pues ya habríamos sucumbido también con la misma forma en la forma como llegó nos había acabado también a todos. Yo pienso que ahí es la resiliencia, como tú lo dices, es la forma de uno tener la capacidad de resistir y no claudicar con las situaciones que se presentan y tener también la carácter de seguir adelante y de sobreponerse de alguna manera a esos eventos que suceden sin haberlos llamado. y que uno muchas veces no, casi siempre o siempre, lo digo en nuestro caso, porque en el momento de la pandemia, que en el caso particular fue empresarialmente muy fuerte, y que había que tener como, bueno, para cómo les vamos a pagar a los empleados, cómo vamos a cumplir con estas obligaciones, pero siempre con fe algo pasaba y podíamos cumplir con esas responsabilidades. Entonces, como dicen por ahí, o como dice el dicho, mi Dios aprieta, pero no ahorca. Pero siempre era como esa fe y como, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y sí llegaba. Y yo recuerdo mucho que yo decía, pero es que mañana es la nómina, ¿qué vamos a hacer? Y al otro día algo pasaba, siempre algo pasaba. Entonces es perseverar, no resistir, no desistir. Y empresario, ser empresario, hablo pues por nuestro país Colombia, ser empresario es todo un reto. Yo admiro profundamente a los empresarios porque son sinónimos, dame unos sinónimos de ser empresario: pasión, Pasión, responsabilidad, responsabilidad, carácter, seguir, tener fuerza, valentía, valentía. tener mucha capacidad interior para no sucumbir. Yo digo que es esa fuerza y esa capacidad que podemos tener todos, muchas veces también desfallece en algunas personas, uno se siente también muchas veces también desfallecido, pero hay que seguir adelante porque hay que pensar que si no trabajamos, entonces a una cierta edad, cierta altura de la vida, ya que más se puede hacer. Hay que seguir adelante
y mirar con mucho optimismo también los caminos que todavía falta por recorrer. En el caso de nosotros que trabajamos con el agua potable, el camino para recorrer es inmenso. Ujú. En Colombia, del 100% de los habitantes de Colombia, yo podría, sin equivocarme, que más del 60% o del 50% no cuenta con agua potable. Y Ujú. nosotros somos pioneros en Antioquia de las empresas que trabajamos con agua potable y en Colombia y en Latinoamérica. Y en el mundo falta mucho, Mm, mucho, mucho por hacer. mucho por hacer. Entonces pensando uno en que tenemos un camino muy expedito, un camino muy, muy abierto para continuar trabajando, y los que vienen detrás o los que piensan que pueden llegar a hacer, lo pueden hacer perfectamente porque el camino está ahí. Ujú. Entonces sería más difícil y más triste uno decir, hombre, aquí ya llegué hasta cierto punto y ya no tengo nada más que hacer. Entonces, si no tengo nada más que hacer, entonces me pongo a llorar o me voy a transformar en otra persona. No, el trabajo está, y a esta altura de la vida, todavía a mí y a la compañía nos llaman y todos los días estamos pendientes de algunos proyectos que para realizar. Y no es porque aparecieron de la nada, no, es porque hay una Historia. experiencia y hay una historia detrás de una empresa de 41 años que las personas pasan, los momentos pasan, pero la historia no pasa. Ujú. La historia continúa ahí, siempre y cuando hubieras hecho una empresa con mucha responsabilidad hacia las personas que nos dieron la oportunidad de servirles y que nos han dado la oportunidad de servirles, y esa responsabilidad de un trabajo por venta, de unas garantías, eso hace de las empresas que las personas crean en ellas y podamos seguir adelante. Mm, para ti, ¿qué significa el agua? El agua es vida, el agua simplemente es vida, no puede vivir sin luz, puede vivir sin, después del oxígeno, del aire, el agua. Ujú. Y eso es sabido pues por todo el mundo que desde que haya agua hay vida y si el agua es potable con mayor razón, porque muchas veces se dice que tenemos agua, pero no tenemos agua potable. Ujú. Tenemos agua, pero no tenemos agua en unas condiciones favorables para consumirla. Entonces hay agua, pero no hay agua potable. Ahora hay un mensaje muy grande que en la época que estamos viviendo y es que las aguas lluvias las podemos recuperar, las aguas lluvias las podemos tratar, las aguas lluvias podemos consumirlas después de un tratamiento inicial y las personas recibimos las aguas lluvias y muchas veces las desperdiciamos. Mm, Ahora cualquier gota de agua, cualquier es de impacto. momento tenemos que preservarlos, conservarlo y saber que en cualquier momento nos va a hacer falta. Y estamos en un momento coyuntural, porque es que el cambio climático ha hecho que hayan muchos cambios. En este momento de la grabación vamos a pasar o estamos pasando por una época de sequía. Entonces, ser cada uno de nosotros conscientes de que podemos ahorrar agua, de que podemos cerrar la llave, estemos donde estemos, no desperdiciar. ¿Qué pequeño acto estamos haciendo nosotros para cuidar el planeta? Porque es que es tan sencillo como que si no hay agua, nosotros viviremos 3 días, pues máximo. Entonces, hagamos pequeños actos. Cada uno de nosotros lo puede hacer y gota a gota el agua se agota y podemos crear cambios, cambios que sean importantes cada uno dentro del círculo en el que se encuentra. Y si necesitamos tratar el agua, que es vital, porque si no nos vamos a enfermar, pues busquemos empresas como Agroaguas para brindar una solución. Ya para cerrar, papi, ¿cómo quieres
que recuerden a Jorge Iván Pérez? Yo pienso que el hecho de que uno lo recuerde, pues, más que todo por su nobleza, por su capacidad de brindar soluciones a las personas que en su momento lo necesitaron, y ya la historia y las personas pues calificarán a esta persona que ha luchado tanto por los demás. Obviamente con un grupo eh, de empleados, de personas de la familia que hemos trabajado y contribuido tanto para el beneficio de las personas que quieren el agua potable. Entonces ya cada cual mm, que lo haya conocido a uno en su momento tendrá su propia opinión, pero yo creo que lo más importante es haberlo hecho bien, haberla hecho con esmero, con respeto hacia los demás, y ya cada cual tendrá la forma de acordarse, pero que siempre ese recuerdo es un recuerdo agradable, un recuerdo de que alguien me ayudó a solucionar un problema que en su momento yo lo tenía y me ayudó de una manera importante y con responsabilidad. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Y qué estás haciendo hoy para lograrlo? Y nadie, y decías, papi, ahorita que la gente me calificará, pero es que a uno no tienen por qué calificarlo. Yo creo que uno es el propio juez y uno es el juez más duro, pero tú eres sinónimo de resiliencia, de empuje, de salir adelante. Yo sé que a Jorge, ven, a mí me hablan mucho, me dicen, no, don Jorge es un gran ser humano. Y yo pienso que cuando dicen es un gran ser humano, no están viendo nada más, sino lo que llevas dentro. Entonces, muchas gracias, papi. Bueno, mi amor, muchas gracias a ti, muchos éxitos y ojalá todo esto que hemos conversado para los demás les sirva de alguna manera para pensar de dónde venimos, para dónde vamos y qué esperamos de los demás, qué esperamos que ellos avancen hacia donde quieran llegar. Ujú. Y a ti que nos estás escuchando, estos son mensajes sabios, de sabiduría, de experiencia, de un trasegar, de un empresario que ha puesto toda la pasión, porque él es apasionado por la empresa y por el tratamiento del agua en este caso. Entonces, comparte esta información, suscríbete al canal, que siempre estamos publicando temas que te motiven, que te ilusionen, que te llenen. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, que esté muy bien, chao.